el bautismo en agua. El bautismo para nosotros, su significado, la simbología que tiene para nosotros y dos aspectos también que son muy importantes. Así que los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él tocando nuestros corazones y que sea Él, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos bautizados, ¿no? ¿Hay alguien que no esté bautizado? Jocelyn, Silvana, ¡ay, qué guay! Tenemos bautizos para este año, amén. Bueno, pues nada, espero que esta palabra sea de bendición para vuestras vidas y que los motive a dar ese paso de fe y de confesión pública de que han decidido seguir a nuestro Salvador Jesucristo, amén. Bueno, pues Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche. Te pido, amado Dios, que seas tú hablando a tu iglesia de una forma especial, Señor, y que yo solamente sea un instrumento en tus manos donde tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, de una forma especial y que podamos tener claro, Señor, la doctrina en la cual hemos creído como iglesia, Señor, como tus hijos y como cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia. Esos estudios de fundamentos me encantan porque es doctrina y es muy importante que como iglesia tengamos claro en lo que creemos y por qué lo creemos, ¿no? Basado y expresado todo bajo la palabra de Dios. Así que voy a empezar un poquito dando un significado sobre lo que significa la palabra bautismo. Bautismo es una palabra que proviene del griego baptizo, tal como se pronuncia baptizo, que significa sumergir o lavamiento con agua, ¿vale? Para el pueblo judío esto era lo que simbolizaba la palabra baptizo o bautismo en castellano, sumergir o lavamiento con agua. Este bautizo o bautismo era un ritual que utilizaba el pueblo judío, donde vemos en Marcos 7:4, si lo puedes colocar por favor, y entramos ya un poquito en materia. En Marcos 7:4, donde nos muestra que el pueblo judío adquirió costumbres de lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos antes de hacer cualquier cosa que tenía que ver con ritos o con... A ver, ¿lo leemos ya? Vale. Marcos 7:4 dice: volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Como le decía yo a mis niños cuando estaban pequeñitos, primero antes de comer hay que lavarse las manos, ¿no? Siempre era la norma de casa de las madres, ¿no? Antes de comer hay que lavarse las manos. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. En este versículo vemos cómo el pueblo judío había adquirido esta costumbre de lavar. Lavaban los jarros, se lavaban las manos, todo antes de utilizarlo. Eran jarros donde tomaba yo, se la pasaban al siguiente y tomaba el siguiente y todos tomaban del mismo jarro, del mismo vaso. Entonces después del uso, pues lo más normal era que lo lavaran. Esas costumbres las fueron adquiriendo de la iglesia primitiva. En Lucas 11:38 también, si lo puedes colocar. Bueno, es casi igual de lo que estamos hablando ahora. Dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Aquí está hablando de Jesús. Entonces vemos cómo los judíos tomaron esta costumbre, que era lavarse las manos antes de comer para poder purificarse, para poder limpiar toda la mugre que tenían en sus manos y poder entrar cosas limpias dentro de su organismo. Por eso es que en ese mismo versículo de Marcos del 7 al 4 es donde Jesús les exhorta y le dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su estómago, sino lo que sale de su corazón. Entonces, esa es la definición de la palabra bautismo: lavamiento con agua o sumergir para poder lavar. Ahora vamos a ver otro significado, que es el significado del agua del bautismo. En el Antiguo Testamento el agua es símbolo de limpieza y purificación, ¿sí? En el Salmo 51, en el versículo 2, vemos al rey David
haciendo una oración bastante peculiar. Y él le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos esta declaración donde David le está pidiendo al Señor que limpie su corazón y su vida de la maldad y del pecado. Y al decir lávame, se está refiriendo a que lo lavara con agua, ¿no? Que lo puliera, lo limpiara. Vemos en el tabernáculo había una fuente de bronce. Los que habéis estudiado el Antiguo Testamento y el tabernáculo de Moisés, vemos allí había una fuente de bronce, y esta fuente estaba llena de agua. El objetivo de esta fuente era para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies cuando entraban al lugar santo para poder adorar, y cuando salían o entraban al altar para servir. Se tenían que lavar, purificar, se tenían que limpiar tanto las manos como los pies. Ellos estaban allí en el lugar, en el tabernáculo, y ofrecían holocaustos, se manchaban, ofrecían sacrificios con los animales, se manchaban, ofrecían todo el trabajo que ellos hacían requería una manipulación, y por eso ellos, cuando iban a entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, en donde estaba la fuente de bronce, siempre tenían que purificarse y limpiar su cuerpo antes de poder entrar a ese lugar. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento el agua es símbolo de limpieza y purificación. Pero luego vemos que en el Nuevo Testamento el agua es la palabra de Dios. ¿Vale? El agua es la palabra de Dios, y esto nos habla de la obra que hace en nosotros tanto la palabra como el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es un obrar cotidiano y absolutamente necesario. Con la palabra de Dios somos transformados, somos lavados, somos limpiados del pecado y confrontados a la verdad de Cristo. Amén. Ahora, el bautismo como tal. El bautismo es un acto en el cual un cristiano es sumergido en agua para simbolizar el fin de un modo de vida y el comienzo de algo nuevo, ¿vale? Cuando hablamos de sumergir, estamos hablando de meter algo totalmente dentro del agua, sumergir, que lo tape. Estamos hablando en ese término. Ahora, el cristianismo consiste en una vida de intimidad con Dios. Lo tenemos todos claro, ¿cierto que sí? Entonces, el bautismo es un acto externo y público, en el cual afirmamos como cristianos y confesamos ante la gente nuestro deseo de seguir a Jesús en este camino de intimidad. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Vale. Ahora bien, el significado espiritual del bautismo, ya como cristianos, como creyentes y como doctrina de la iglesia, el bautismo en agua simboliza arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí estamos haciendo referencia al acto simbólico del arrepentimiento, como lo expresaba Juan el Bautista. Vamos a leer Mateo 3:11, por favor. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ahí nos deja muy claro Juan el Bautista, de que él está bautizando al pueblo judío para arrepentimiento. Y arrepentirse o arrepentimiento es cambiar de actitud. El significado es un cambio de actitud, lo cual incluye un cambio de una conducta en nuestras vidas. Es darle la espalda al pecado y vivir una vida plena y absoluta para Dios. Este era el evangelio que estaba predicando y confesando Juan el Bautista. Un evangelio de arrepentimiento, de que la gente reconociera su pecado, le diera la espalda al pecado, y con esto él estaba preparando el camino para el que vendría más adelante a traer sobre nosotros el perdón de pecados, o sea, Jesús el Salvador. Ahora bien,
De esta manera, Juan el Bautista preparó al pueblo de Israel para la llegada de quien pronto vendría. Estamos hablando de Jesús, el Salvador, quien perdonaría los pecados del pueblo judío y los nuestros también. En primera de Juan 1:9 nos dice Pablo, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que estamos haciendo una confesión de arrepentimiento y estamos dándole la espalda al pecado, y ya vamos entrando un poco más en materia de lo que significa realmente el bautismo en agua para nosotros como cristianos. Simbología. ¿Qué significa simbología? Simbología es lo que nosotros estamos haciendo cuando cada vez bajamos a las aguas con las personas que quieren dar ese paso de fe. Al entrar en el agua y ser completamente sumergido dentro de ella, es simbolizado el entierro de la vieja naturaleza, ¿vale? De esa naturaleza pecaminosa. Esa vieja naturaleza es dejada debajo del agua y la persona es entonces simbólicamente, es un símbolo, simbólicamente resucitada en una nueva vida en Jesús, declarando que vivirá para Jesús como un verdadero discípulo. Amén. Esa es la simbología. Nosotros como cristianos lo hacemos como un mandamiento y como un mandamiento que nos ha dejado Jesús. Ahora, el bautismo en agua es una confesión múltiple de 6 aspectos muy importantes. Primero, estamos confesando el cielo, nuestra creencia en la muerte y resurrección de Jesús, como lo dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sigue. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que estamos confesando de que creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. El bautismo es una confesión de la iglesia. Estamos confesando ante la iglesia de que entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿vale? Es una confesión que hacemos al mundo, donde declaramos que hemos terminado y le hemos dado la espalda al pecado. Es una declaración donde confesamos al diablo que hemos terminado nuestra relación con él y que nos hemos cambiado al lado de Dios, que ya no somos criaturas, sino que somos llamados hijos de Dios y que nuestra ciudadanía pertenece a la ciudadanía del cielo. Amén. Y por último dice, en el bautismo en agua nos identificamos con la muerte, muere nuestra vieja naturaleza, el entierro, enterramos nuestro pecado, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos resucitados a una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué una persona debería bautizarse en agua? Vamos a ver 7 puntos muy importantes. Primero, porque es un mandamiento expresado por Jesús, ¿vale? Los expresa en Mateo 28:19 cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es un mandamiento expresado por Jesús en su palabra. Segundo, es la señal de una buena conciencia hacia Dios, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Una buena conciencia. Cuando tenemos buena conciencia estamos empezando a tomar sabias decisiones. Amén. Es una forma de circuncisión. Sabemos que el pueblo judío se circuncidaba para apartarse
de las demás, para apartarse, y eso para ellos era santificarse delante de Dios. Nosotros ahora, como cristianos, nuestra circuncisión es el bautismo. Vamos a leer Colosenses 2, del 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Bueno, el siguiente punto. Era una doctrina fundamental de la iglesia primitiva, el bautismo. Vamos a leerlo en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, recibían a Jesucristo en su corazón, eran convertidos a la palabra de Dios, y el segundo paso que daban era el bautismo, eran bautizados. El bautismo en agua simboliza lavamiento o limpieza. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Significa lavamiento o limpieza. Al igual que somos limpiados por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús también nos limpia del pecado. Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Estamos haciendo así un viajecito por la palabra de Dios para confrontar y contrarrestar todo lo que os estamos aprendiendo esta noche. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces la sangre de Cristo también nos limpia del pecado. Y el último punto de este ítem dice, es una confesión externa de lo que ha pasado en mi interior y expresa nuestra identificación con Jesús. Vamos a leer Romanos 6, del 11 al 14. Es una confesión externa, es una confesión pública donde yo confieso en quién he creído. Romanos 6, del 11 al 14 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. 12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la gracia, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, vemos aquí muy claro, donde nos dice la palabra, que no se enseñoree el pecado en nuestras vidas. Amén. Ahora, siguiente punto. ¿Quiénes pueden bautizarse? El bautismo en agua es para los creyentes, para aquellas personas que han creído en Jesús, aquellas personas que se han convertido a hijos de Dios. Por lo tanto, todo el que cree en Jesús y recibe su palabra puede ser bautizado. La Biblia enseña que antes de ser bautizados tiene que haber una convicción dentro de nosotros, que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Lo dice Romanos 3, del 23 al 24, lo voy a parafrasear, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, una persona que ha hecho un compromiso de dar su vida para seguir a Jesús, ser obediente a la palabra de Dios y vivir una vida en santidad, una vida nueva, es un candidato perfecto para ser bautizado. Así que, Jocelyn, ¿cómo es tu nombre, el chico de la costa? Álvaro. Y todos aquellos que habéis levantado vuestras manos, que no son bautizados,
soy los candidatos perfectos para dar este siguiente paso de fe. Amén. Las propias palabras de Jesús a sus discípulos confirman la necesidad de muchos de ser bautizados. En Mateo 28:19, que ya lo leímos, cuando da este mandato Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones, está hablando de todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una necesidad en el mundo de toda esta gente que está por convertirse, de dar ese siguiente paso de fe, que es el bautismo en agua. Hoy en día hay muchas personas que se arrepienten de sus pecados y se han propuesto vivir una vida agradable delante de Dios. Aunque es evidente que para tomar esta decisión se necesita una cierta madurez, un cierto grado de madurez para tomar tal decisión en nuestras vidas. Eso significa que debemos tener una adecuada actitud en el corazón. Ese es el principal criterio para decidir que quiero ser bautizado. Ahora bien, Pablo nos habla de la muerte a esa vieja naturaleza, a esa carne pecaminosa. Y nos menciona que es una muerte a mi vieja vida, donde yo escojo parar de vivir de acuerdo a mi naturaleza humana y mis tendencias pecadoras. Yo ya sé cuáles son mis falencias, sé cuáles son mis puntos débiles y yo me niego y digo ya no más. Voy a cambiar de actitud, voy a ser diferente. Entonces, para empezar a caminar en una vida nueva, hay que ser obedientes a los mandamientos de Dios expresados en su palabra. Ahora, siguiente punto. ¿Cuándo y cómo debe realizarse el bautismo? En la Biblia no existe ninguna referencia sobre bautizar los niños, el bautismo de infantes. Yo estaba buscando y no hay absolutamente ni una sola referencia que hable de tal asunto. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, la edad adecuada para que una persona sea bautizada es, primero, cuando esta persona pueda ser enseñada en doctrina, que es lo que estamos aprendiendo en estos estudios bíblicos, y entienda las verdades bíblicas. Y cuando la persona tenga criterio suficiente de tomar decisiones que cambiarán toda su vida. Así que hay muchas discrepancias respecto a cuál es la edad perfecta para bautizarse, pero yo me atrevería a decir que una persona que está entrando a su adolescencia ya es una persona que puede decidir y dar esos pasos de fe porque ya tiene conciencia, ya sabe lo que es bueno, ya sabe, ya ha recibido también, si está en la iglesia, ya ha recibido escuela dominical, ya sabrá mucha más doctrina que cualquiera de nosotros aquí sentados. Así que, pues, hay muchas discrepancias, hay ministros que tienen una edad límite para bautizarse, como hay personas que no. Hay personas, en la iglesia solemos bautizar 12, 13, 14 años, que ha sido la fecha, la edad más o menos que se han bautizado nuestros hijos, ¿cierto, Nelly? Sí. Así que es muy relativo. Juan el Bautista bautizaba en el río Enón y el río Jordán. ¿Por qué lo hacía allí? Porque a esos ríos tenían mucha agua, lo cual indicaba que Juan el Bautista practicaba una inmersión total. En Juan 3:23 dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran todos bautizados. Entonces, la razón principal es que solamente la inmersión total, inmersión como lo dije hace un rato, que era meter dentro del agua todo, o sea, meterse todo dentro del agua, puede simbolizar propiamente un entierro de esa vieja naturaleza, un entierro a ese pecado. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó
de los muertos. Entonces, la inmersión total, hemos aprendido que es una forma de enterrar, es como un ataúd acuoso, una tumba acuosa, donde yo entierro mi pecado. Ahora, un ejemplo de personas bautizadas, registradas en la Biblia, y que me ha causado mucha curiosidad, fue el bautismo de un etíope eunuco. Es una historia que vemos registrada en Hechos 8, del 26 al 40, lo podéis leer en vuestras casas. Voy a parafrasear algunos versículos. Este etíope eunuco era un funcionario de la reina Candace de Etiopía, y vemos en el relato de la historia, el cual después de que le fue anunciado el evangelio por Felipe, que estaba con él creyó en Jesús y recibió su palabra. O sea, él creyó, él fue convertido al evangelio, él creyó en ese Jesús que haya estado con los discípulos. En Hechos del 38, del 35 al 38, vemos el relato, que es lo que voy a parafrasear, que dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Allí estaba Felipe cumpliendo con ese mandamiento de ir y predicar el evangelio. Le estaba predicando el evangelio a ese etíope. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, escuchen las palabras del eunuco: creo en Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces vemos cómo hubo una convicción en ese momento de que él reconoció que creía en Jesús, y no hubo nada que le impidiese en ese momento el tomar esa decisión de decir: quiero ser bautizado, quiero renunciar a esa vieja forma de vivir y quiero ser nuevo, quiero comenzar algo nuevo en Cristo Jesús. Amén. Otros casos registrados en la Biblia de personas que se bautizaron fue el de los judíos que habían crucificado a Jesús. Eso lo hemos registrado en Hechos capítulo 2, del 36 al 38, y allí está Pedro muy enfadado o muy sentimental, no sé cómo decirlo, confrontando a estos judíos que habían apoyado la muerte de Jesús, ¿no? Que lo crucificaran y que lo mataran. Si podéis colocar Hechos 2 del 36 al 38, dice, está hablando Pedro, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dijeron. O sea, se arrepintieron. Creyeron en que sí era realmente el que había estado con ellos, ese Jesús, ese Mesías, ese Salvador. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hemos registrado otro ejemplo de otro grupo de personas que decidieron dar ese paso de transformación de sus vidas mediante el bautismo. Ahora bien, otra forma particular que utilizamos los cristianos para bautizar en casos muy, muy especiales es por aspersión, ¿vale? Es una técnica o método que se utiliza en casos muy puntuales, que consiste en salpicar agua o derramar agua encima de la persona, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos? ¿O en qué caso se hace? Se hace en el caso de aquellas personas que no se pueden bautizar en un río o en una piscina o en un agua porque están enfermas, porque están postradas en cama, son para o tetraplégicos, no pueden bajar a las aguas, están en silla de ruedas, o aquellas personas que están hospitalizadas en su lecho de muerte, tienen esta opción para poder bautizarse por aspersión, ¿vale? Lo utilizan muchos ministros hoy día. De hecho, yo he visto personas que estando en silla de ruedas, los han bautizado y le han echado un cubo de agua encima, y este ha sido el bautismo de ellos. Es tan valedero
como el de inmersión en agua. Es algo simbólico. Entonces, esa es otra forma de bautismo que como cristianos practicamos. Comillas, es muy excepcional, ¿no? Solamente en ciertos casos. Ahora, para concluir y para terminar el primer tema del bautismo, porque la segunda parte se va a dar la próxima semana, solamente quiero terminar parafraseando algunos versículos bíblicos para terminar. A ver, en la tumba líquida queda sepultada la vida pasada. Ahora comienza una nueva vida. Esto lo vemos reflejado en Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. ¿Vale? Renovamos nuestra antigua forma de vivir. La renovamos, la transformamos, somos transformados. Lo especifica en Efesios 4 del 22 al 24, que nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ante todo esto que es nuevo, nuestros intereses, nuestra forma de vivir, nuestros ideales, todo eso tiene que transformarse. Nuestras costumbres, nuestras palabras, nuestra forma de hablar, nuestras relaciones, nuestras expresiones. Lo vemos reflejado en Filipenses 4:8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora bien, los intereses de ahora en adelante en esa nueva persona, nueva persona en Cristo, sus intereses tienen que ser espirituales. Vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestras aspiraciones tienen que ser celestiales, espirituales. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 2. Y me gustaría que lo repitiéramos todos juntos para terminar la reunión y que lo tengamos claro en nuestro corazón y lo podamos memorizar. Colosenses 3, del 1 al 2. Dice, a la de 3, 1, 2 y 3. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Bueno, pues esta es la primera parte del estudio del bautismo en agua. Así que os dejo tarea y os dejo con la intriga para que el próximo viernes vengáis y os empapéis de la segunda parte. Amén. Que el Señor les bendiga.